En esta ocasión hay numerosas preguntas, como uno debería esperar, acerca del voto el 19 de noviembre. Y con referencia a nuestro partido Política Obrera, el cuestionamiento, la discusión acerca del voto en blanco. Yo voy a proceder de la siguiente manera. Voy a contestar los argumentos de cada uno, el enfoque de cada uno, que a veces coinciden con las respuestas a otros, y a medida que voy pasando de un asistente a este programa al otro, voy añadiendo alguna otra opinión en función de ese planteo en particular. El primero que tengo a mano es de Joaco, que dice algo que se lo he escuchado o que se comenta en otros lugares, que tiene mucho miedo. Tiene miedo de que gane Milei. A mí me sorprendió, en distintas personas, me sorprendió este enfoque, esta reacción, porque yo no recuerdo el 24 de marzo de 1976 que la generación de mi época, no solo de política obrera que existía en aquel momento, sino de luchadores de todo el partido, hubiera sido de miedo. Encaramos el ascenso de la dictadura como un desafío político y nos aprestamos a combatirla del mejor modo que entendíamos para hacerlo. Me adelanto a muchas conclusiones advirtiéndoles que el golpe militar fue apoyado por toda la democracia argentina, por toda la democracia. El 100% de las entidades empresariales, todos los partidos políticos. Ricardo Balbín, el jefe en aquel momento de la Unión Cívica Radical, un gran demócrata, instó al golpe militar y al genocidio. Pocos días antes del golpe militar, dijo que había que acabar con la guerrilla fabril. De manera que cuando vamos a discutir ahora la oposición entre fascistas y demócratas, tengamos en cuenta de qué demócratas estamos hablando. Estamos hablando de los demócratas que apoyaron el golpe militar y estamos hablando de los demócratas que cuando se hundió la dictadura aplicaron el punto final, la obediencia debida, el indulto y utilizaron recursos para que la justicia española o la justicia de otros países no procesara a los genocidas y los condenara, y finalmente los juicios todavía continúan alargándose. La mayor parte de los genocidas murió sin ser condenado. Este balance hay que tenerlo presente, porque si no, sería una concesión inadmisible de mi parte empezar a contestar diciendo lo siguiente: miren, Massa y Milei. Massa es un demócrata. Massa es un demócrata de la UCD que apoyó el golpe militar, luego se hizo peronista, por lo tanto apoyó los indultos, etc., y pertenece a las corrientes políticas que apoyaron la dictadura. Todas las corrientes políticas apoyaron la dictadura. Insisto, Ricardo Balbín dijo: hay que acabar con la guerrilla fabril. El gobierno peronista dictó un decreto de exterminar la subversión, y el gobierno peronista organizó la AAA. Con este pedigree, oponerme a un demócrata, a un fascista, es un abuso político. Ahora, el miedo no puede ser nunca una reacción política lúcida frente a un acontecimiento desafiante. No, tiene que haber una caracterización adecuada de las fuerzas en pelea. Por otro lado, votar a Massa en función del miedo de Milei ya es una primera capitulación ante Milei. La primera victoria del fascismo es que se vote a Massa para evitar que se triunfe el fascismo, de gente que en otras circunstancias no votaría a Massa. Y el cálculo del fascista
es siempre el siguiente. Quizá no triunfe en la primera, pero como el que me gane a mí va a fracasar en su gestión, como fracasó Macri, Alberto Fernández, Cristina Fernández, Massa, etcétera. ¿Fracasó en qué sentido? En que desató un enojo popular enorme que se canaliza detrás de los votos que van a Milei. En un año de gobierno de Massa, Milei levanta sus acciones. Votar a Massa es votar por el fracaso político y por lo tanto a favor de las condiciones que desarrollan digamos, el fascismo. El propio Massa tampoco tiene un prontuario elegante. Massa fue el que planteó en la campaña electoral del año 2013 la aplicación de la tolerancia cero, que en Estados Unidos había sido levantada por Rudolph Giuliani, un hombre de Trump, y un hombre, por lo tanto, que además intervino en el golpe de Estado para anular las elecciones últimas en los Estados Unidos. Como ustedes ven, están todos estrechamente ligados de miles de maneras. Por lo tanto, ya votar por el miedo es una concesión al fascismo, o una capitulación al fascismo. Elijan la expresión que corresponda. Este es el punto absolutamente fundamental. Ahora, Joaco también, y lo tomo como porque es la primera pregunta y de algún modo envuelve las otras que siguen, dice que tiene miedo a la militarización. Es evidente, no conozco naturalmente la edad de Joaco, su experiencia, nada, es evidente que no se acuerda que Cristina Fernández de Kirchner nombró a un militar de la dictadura como comandante en jefe del ejército, César Milani, que además era el prototipo del fascista. No puedo asegurarlo porque su vida como comandante en jefe del ejército fue muy corta, ¿no es cierto? Pero era nacionalista, seguramente gran defensor del clero, por lo tanto el peronista, con vínculos con esa tradición de triple A del peronismo, y estaba César Milani. Entonces, ahora tienen miedo a los militares, lo cual me parece muy bien, pero César Milani fue la tentativa más importante de restaurar un ascendiente militar. En este momento los militares argentinos no están en condiciones de dar ningún golpe de Estado ni de gobernar. Por ejemplo, es muy llamativo que Massa, en víspera de las elecciones, diera el paso en falso de apoyar los bombardeos masivos del Estado sionista contra Gaza. El otro día, en una reunión con la DAIA, con la presencia del embajador norteamericano y con la presencia del embajador de Israel, defendió a muerte y tuiteó a un senador tucumano que decía el derecho absoluto a la defensa del Estado sionista, es decir, el derecho absoluto, es decir, barremos con el derecho humanitario, aniquilamos a todos los que fuere porque yo para defenderme necesito provocar una masacre e inclusive un genocidio. Un político que se define de esta manera no es un baluarte contra el fascismo. Entonces la pregunta, o digamos el tema acá, es, mi querido Joaco, votar a Massa no es luchar contra el fascismo, ni oponerse al fascismo, ni absolutamente nada. El mismo Massa no ha excluido a esta derecha a la hora de proponer un gobierno de unidad nacional. Él propuso un gobierno de unidad nacional. No dijo esa frase célebre, mi límite es mi ley, mi límite es esto, mi límite es lo otro. Pero además, ahora Milei viene acompañado por Macri. O sea, no es Milei. Macri también es fascista, probablemente sí, pero fue gobernante 4 años y nadie dijo que era fascista. Nadie dijo. Y no solo que nadie dijo que era fascista, Massa lo apoyó. Macri ganó las elecciones con Massa y después lo sostuvo todo el tiempo hasta el derrumbe de la fuga de capitales en
en abril de 2018, devaluación y todo lo demás, y habría que crear una alternativa porque se caía. Por lo tanto, el voto a Massa no representa ninguna forma de lucha contra el fascismo, ninguna forma de lucha contra la derecha, ninguna forma de lucha contra la militarización, ni ninguna forma de lucha de nada. El voto a Massa es un embuste político, y eso es, digamos, el punto absolutamente fundamental. De este modo que le respondo a Flor. ¿No le parece que llamar en blanco cuando hay una fuerza que es abiertamente de los militares es negarse a enfrentar a los fascistas? Antes de votar en blanco, lo que hay que preguntarse, Flor, es si votar a Massa es resueltamente enfrentar al fascismo. Si Flor cree que votar a Massa es resueltamente votar al fascismo, bueno, por lo menos está equivocada. Pero no solo está equivocada, repito, el gobierno de Massa va a ser un gobierno antiobrero. Va a desatar más el enojo popular. Nosotros vamos a luchar para que ese enojo popular se canalice en forma socialista, revolucionaria por la izquierda. Pero si, como ha ocurrido hasta ahora, tiene un canal electoral por la derecha, va a multiplicar el ascendiente de Milei. Por lo tanto, un gobierno de Massa, no solo que no es un gobierno antifascista, sino que es un preámbulo para que el fascismo reúna todas las condiciones para alcanzar esta situación. Si gana Milei y está en peligro la democracia, se viene el fascismo, plantea Juan Carlos. Es interesante porque esto nos lleva al otro problema. ¿Qué entendemos por fascismo? Siempre por fascismo tenemos que entender lo siguiente: un movimiento de masas, de sectores afectados por la crisis desclasados, que tiene por objeto la destrucción de los derechos democráticos y la destrucción de la clase obrera. Un movimiento de masas, no un frente parlamentario. Porque en el campo parlamentario está la extrema derecha y también hay una izquierda parlamentaria. Pero todavía no es el fascismo. El fascismo es un fenómeno muy original, muy sui generis, muy peculiar de la decadencia capitalista. Cuando la sociedad se enfrenta ante un impasse total, como está ocurriendo ahora en el mundo, que se está enfrentando a un impasse total, guerras por todos lados, bombardeos a campos de refugiados, etc. Y entonces suscita una movilización popular de derecha contra la democracia y los trabajadores. Eso fue Mussolini, eso fue Hitler, eso intenta construir Trump, eso intentó construir Bolsonaro, pero no se puede llamar a cualquier reaccionario como fascista porque en su vida consciente no hay político burgués que no haya tenido su coqueteo con el fascismo, ideológicamente. Tomé el caso interesante de Massa. Le voy a contar esto de Massa. Massa el año pasado amenazó con disolver o ilegalizar al sindicato del neumático en esa gran huelga que hizo contra la patronal del neumático, que bajo ninguna circunstancia quería firmar el convenio colectivo de trabajo. Entonces eso afectó las importaciones automotrices y Massa dijo: si no me levantan esta huelga, los ilegalizo. El enano fascista de Massa. Ahora, Massa dice: tienen razón los obreros del sindicato del neumático cuando piden un aumento salarial a Pirelli, o la igualdad de salarios en el sindicato neumático, donde Pirelli está abajo. Quiere ganar los votos del sindicato del neumático, pero quiere algo más importante, quiere ganarse políticamente a los obreros del neumático. El mismo que el año pasado fue fascista, hoy es un demócrata. Por favor, compañeros, si no tenemos una concepción integral de todo esto, ¿no es cierto?, podemos llegar a cualquier tipo de conclusión. Entonces, Milei no inaugura una experiencia fascista. Los que dicen que inauguran esa experiencia es por estar a sueldo de Massa. Me refiero al nivel descomunicacional, no en la opinión de la gente corriente
que no tiene contacto con Massa y no va a estar nunca a sueldo de nadie. A nivel comunicacional, miren esto, miren lo otro, y le tapan, digamos, todo lo anterior. Yo quiero recordarle que la democracia argentina gobernó con un genocida. No lo vi citado acá en ningún momento. Con el general Bussi en Tucumán. No fue nadie y dijo, este hombre no puede ser gobernador de Tucumán porque tiene un prontuario de asesinatos. No, fue electo en Tucumán, gobernó en Tucumán. Los demócratas dijeron, ven que el pueblo de Tucumán quiere el fascismo. Se absolvían a sí mismos. Son unos sinvergüenzas. Entonces no estamos frente a un fenómeno fascista. Vamos a ver la evolución. Por ejemplo, Vox, que es una corriente ultraderecha en España, hace un acto y reúne por lo menos 50.000 personas. Milei sale a un barrio y junta 140. Un fascista con 140 seguidores ya no es un fascista. Un fascista es un movimiento de masas. Porque si vamos a tomar la ideología de Milei, más fascista que Milei era Perón. Fue asesor de la Embajada Argentina en Roma e idolatró a Mussolini. Perón ideológicamente era un fascista. Ahora, cuando tuvo que enfrentar políticamente la crisis argentina, en lugar de un movimiento de masa fascista, se apoyó en un movimiento obrero que buscaba transformaciones sociales. No es la primera vez que ocurre una cosa de ese tipo. En la época, el Partido Comunista y el Partido Socialista dijeron que el gobierno de Perón era fascista. No, Perón era un fascista, pero el gobierno de Perón no era fascista. Era un gobierno de resistencia al capital extranjero, de nacionalizaciones, con un gran apoyo suscitado por Perón también en el movimiento obrero. Hay que reunir todas estas cosas de nuevo. Otra cosa, Fernando, bueno, eso es otro. Uno de los argumentos que hay acá es que Massa representaría un mal menor. Nosotros estamos en contra del voto por el mal menor. El voto por el mal menor desconoce los vasos comunicantes que tiene la clase capitalista. Por ejemplo, Arturo Frondizi, en el año 1958, obtuvo la elección más grande de la historia argentina porque ganó en todas las provincias argentinas. Perón no. Perón nunca ganó en San Luis y nunca ganó en Corrientes. Frondizi ganó en todas. ¿No es cierto? Bueno, Frondizi ganó con el apoyo de Perón. Pero ganó con un gran entusiasmo popular, con dos consignas: nacionalización del petróleo y educación laica. A los 6 meses, entregaba el petróleo e instauraba la educación privada clerical, y para impulsar todo eso, militarizó las refinerías y yacimientos petroleros ante la huelga general declarada por los trabajadores petroleros. Entonces, este es el mal menor. Este es el mal menor, parece hoy, lunes. Hay que ver qué pasa el viernes. Responden a los intereses de la clase capitalista. No son gente de principios que tiene una ideología y mala o buena, muere con las botas puestas en esa ideología. No existe eso. ¿Me explico? Entonces no es el mal menor. Lo que hay que tratar de determinar en ciertas circunstancias es si un candidato que no es de nuestro palo, que no es de la clase obrera, es un enemigo de nuestro enemigo. Y como hay un enemigo más importante para golpear, si este es el enemigo de este enemigo, le doy parcialmente un apoyo o hago un frente común con el enemigo de mi enemigo. Los dos son enemigos, pero este, además de ser mi enemigo, es enemigo de mi enemigo. Massa no es enemigo de Milei. Van a discutir el domingo con todo civilizadamente, salvo que Milei, que está loquito, se desborde y se desconfigure
van a discutir. Y mucha gente que estaba en la organización de Milei, en esta Libertad Avanza, eran todos eran del Partido Renovador de Massa. Lo construyó Massa para dividir los votos con Juntos por el Cambio. Massa impulsó el ascenso de Milei. Toda esta denuncia que hago, ¿qué propósito tiene? Describir el carácter monumental del fraude de esta candidatura. No tiene otro propósito. Nunca hay que votar el mal menor. Lo que hay que descubrir es si en una lucha determinada, un sector que no es de la clase obrera o que no es íntimamente de la clase obrera, está desempeñando algún elemento de lucha contra un enemigo superior. Y cuando eso ocurre, genera un movimiento de masas en apoyo de él. Eso fue, por ejemplo, fue lo que ocurrió con Evo Morales contra la oligarquía de Santa Cruz. Evo Morales fue el que estranguló la insurrección boliviana del 17 de octubre del 2003. Pero luego, en el afán de llegar al gobierno, se enfrentó con la oligarquía y produjo una gran movilización indígena. El problema que tenemos ahí no es que votamos por el mal menor, Evo Morales frente a la oligarquía. El problema es que las masas están entusiasmadas detrás de Evo Morales, creen que es el camino de la liberación, y entonces tenemos que hacer un acompañamiento crítico a las masas. Eso vale cuando uno decide votar a Evo Morales, en ciertas ocasiones a Lula, no siempre. Lula llegó a la presidencia con nosotros votando en blanco, porque Lula, antes de ganar las elecciones que lo llevaron por primera vez a la presidencia, había firmado, antes de ganar las elecciones, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que quiero decir con esto es que hay que prestar atención a las propias masas. Por ejemplo, hoy estamos con las masas palestinas. No es que estamos con sus direcciones políticas, pero las masas palestinas hoy están con unos sectores, con cierta dirección política, es el caso de Hamas, a la que ven que representa una vanguardia de lucha por la autodeterminación y los derechos nacionales de Palestina, en oposición a la llamada Autoridad Palestina, que es una sucursal de los servicios secretos de represión del sionismo. Entonces, ahí hay que hacer un contacto con esas masas, porque a las masas no se las gana con argumentos, se las gana a través de la experiencia. Las masas tienen que vivir una experiencia y sacar como consecuencia de esa experiencia conclusiones. Y uno quiere estar cerca de ellas y por lo tanto acompaña con la propia política a esas masas. Ahora, ¿el peronismo hoy en esta elección es un canal de las masas? No. ¿Y cómo lo sé? Todos lo sabemos. Ha hecho la peor elección de la historia. Una masa de millones de peronistas ha dejado de votar al peronismo. Y aunque ahora algunos vuelvan y lo voten, lo harán como Joaco, como Flor, etcétera, por este u otro cálculo. Ahora, ¿cómo de conjunto? Creo que todos ustedes, o una mayoría pienso, coinciden conmigo en que estas elecciones fueron una razón por la cual el gran plan económico contra los trabajadores, de tarifazos, de evaluación, etcétera, todavía no fue puesto en práctica, porque había un temor de que si se ponía en práctica, hubiera un estallido social y estallara el proceso electoral. La tarea más importante del FMI con Massa, y lo dice directamente el FMI en los acuerdos, este es un plan para llegar a las elecciones. Ahora, una vez terminadas las elecciones, una vez que se ha logrado que vote el pueblo, lo que viene es un golpe de Estado económico, que son los tarifazos, que es la devaluación, y que son un conjunto de medidas sobre la salud y la educación que está reclamando
el gran capital nacional e internacional. Entonces, esta es la caracterización de conjunto que hay que tener. Y frente a esta caracterización de conjunto, hay que advertir a los trabajadores y plantear una salida política, una salida de lucha, pero antes que eso, hay que privar al que va a ganar de mandato popular. ¿De qué manera? Votando en blanco y restringiendo al máximo, dentro de las posibilidades del momento, los votos que va a recibir el ganador. El voto en blanco tiene esa función, la deslegitimación política de las masas hacia el candidato que va a ganar y va a aplicar este plan. De manera que acá va mi respuesta a Juan Cruz Rodríguez. ¿Qué plan de lucha proponen para enfrentar lo que se viene? Ya lo hemos dicho. Hemos señalado firmemente que el problema de la huelga general y el problema de la autoconvocatoria en los lugares de trabajo, en regiones, etcétera, son cuestiones centrales porque la burocracia de los sindicatos va a defender el ajuste y el ataque a los trabajadores hasta sus últimas consecuencias. Hablando de la burocracia sindical, un sindicato muy importante tiene como secretario general a alguien que le debería dar miedo a Joaco, el primero que le contesté, porque es un hombre del batallón 611 de la dictadura militar. Entre bueyes no hay cornadas. La dictadura militar está presente en la situación política argentina porque nunca, desde el 88 ahora, nadie quebró el poder judicial heredado de la dictadura, la burocracia estatal creada por la dictadura, los tratados internacionales de la dictadura y la legislación de la dictadura. Hoy gran parte de la legislación, 40 años después, la dictó la Comisión Legislativa de Videla, Viola, Galtieri y Brignone. Entonces tenemos que ver las cosas con claridad y no dejarnos chantajear. La izquierda del FITU apoya a Massa. Algunos en forma vergonzante dicen no voten a Milei, no voten a Massa, no voten en blanco. Bueno, ¿qué hago? Me voy al kilómetro 501. ¿Se acuerdan? Bueno, a lo mejor algunos se acuerdan, otros no. Un kilómetro después del kilómetro 500, uno está autorizado a no ir a votar. Después tiene que mostrar que estaba a más de 500 kilómetros de su domicilio. Kicillof, cuando era adolescente, era abstencionista. Entonces fue el que inventó el movimiento 501, que era que todos nos vamos un kilómetro más del 500 para no votar. La posición esta de que no voto a Milei, no voto a Massa, no voto en blanco, no, vamos al kilómetro 501. En realidad es una posición de voto a Massa. Y lo dice con mucha claridad el Pollo Sobrero, que llama abiertamente a votar a Massa, argumentando que si Massa perdiera por los votos que sacó el FITU, sería una tragedia. Es decir, que él supone que el FITU es dueño de los votos que sacó, que puede influir, digamos, por medio de esos votos, ya casi se maneja como la casta. Porque una característica de la casta es creer que los que lo votaron son cautivos de sus intereses materiales. Bueno, llama abiertamente a votar a Massa. Ahora, la política de Massa, que ya devaluó después de las elecciones generales, que va a volver a devaluar, que va a aplicar un tarifazo, como acaba de hacerlo con el tema del petróleo, y bajo la presión incluso de YPF, nacional y popular. Tarifazo pide YPF. Esa es la política que va a prevalecer. Y además es un aliado, un ex socio de Macri. Y Macri se lo copó a Milei. Así que miren, compañeros, la única izquierda verdadera hoy, no lo digo con orgullo desde el punto de vista de nuestro trabajo de construcción política, pero fundamentalmente lo digo en términos muy críticos, de todo este medio pelo intelectual que ha salido a apoyar a Massa en defensa de las instituciones democráticas. Como si en este país hubiera instituciones.
de algún tipo. ¿Quién defiende a los jubilados? ¿Los sindicatos defienden a los obreros? ¿A quién defiende el Ministerio de Trabajo? ¿La policía protege a los habitantes de los barrios o va a ser gatillo fácil? Las pavadas de la intelectualidad de medio pelo de la Argentina junto con el fito. Hay que desembarazarse de este conglomerado político y construir una fuerza realmente coherente, consciente, preparada, un gran partido obrero, un partido socialista y un partido revolucionario.